An- Ahí está grabando, Doc. Ya podemos empezar. Ya, jóvenes chicos, qué gusto. Gracias de nuevo por unirse a esta presentación pequeñita. Es un tema corto. Creo que no nos va a tomar mucho tiempo, así que tranquilos por ese lado. Es un tema corto. Trauma testicular. Vamos a conversar un poquito que no sé, siempre pasa lo mismo. Me bloqueas la pantalla hoy. Siempre se me bloquea. Claro, es que se deshabilitó compartir, dice. El screen. Está desactivado el modo compartir. ¿Qué pasó, Stephanie? Chat, no, doctor, ni a la esquina salimos, dice, porque somos pobres. O él, ¿Y si vino a Loja, Doc, o no? ¿cómo se quejan? No, no, yo feriados no salgo. Yo alójame de ir en diciembre con seguridad. Ahí suelo ir a pasar las de fin de año. Ay, todo bueno. ¿No? Mientras tanto, yo solo recibo cada mes un cartoncito que viene por la Santa con todas las cositas de allá, el cafecito que no me falta, el filtro para filtrar, los tamalcitos y las cosas que mandan siempre. Los Entonces, roscones. claro, rosconcitos, los bocadillos, sabes que saben mandar unas de turrones, creo que les dicen ustedes, no, unos como dulcecitos, como nosotros decimos alfeniques. Esos me sé llevar para ir a mis caminatas, me gusta ir a la montaña. Entonces me llevo esos turroncitos y son buenazos para Sí, la son montaña. ricos. Me da energía, mi Doc. Sí, súper buenos, son ricos de esos y sigue, y son sabrosos. A ver, ¿qué pasó con Stephanie que no me deja compartir? Stephanie, ¿estás ahí? Uy, eso se salió, creo. Ah, no, ahí está, pues, Estefanía, turrones, ¿no es cierto? No, Lisbeth. ¿Sabes que ah, acá no sé en Quito, pero acá en la Tacunga tenemos la costumbre de cuando comemos de morocho, no le ponemos azúcar, sino que nos comemos con trocitos de esos dulces de acá de alfenique o cosas de esas, pero a mí me encanta comer con un turrón. Entonces se le va masticando el turrón y se sigue tomando, es súper bueno. Estefanía. Eh, no me escuchas. Creo que nos dejó en visto la Estefanía y se fue a merendar. Esperemos que ya me lea el mensaje. Le mandé un mensaje a Estefanía para ver si es que nos puede. Parece que dejó compartir, pensó que ya todo quedó bien y se fue a otro lado. Hasta se me coló. ¿Y quién se fue a la playa? ¿Qué tal estuvo mientras tanto, mientras Estefanía me contesta?
Mm. Perdón, Dagay. A ver, ¿dónde andaba Stephanie? Veamos si es que puedo ahí. El problema es que no puedo. Ahí está. Ahí estamos. Sí, gracias, Stephanie. Estamos listos entonces. Bueno, les decía, vamos a hablar de este tema rapidito sobre el asunto del trauma testicular. Para entender un poquito del trauma, recordar como siempre les hago en cada presentación detalles que ustedes ya los conocen, pero que el refrescarlos nos ayudan a entender un poquito mejor alguna cuestión de lo que es los mecanismos y el tipo de lesiones que se pueden dar. Recordar que el escroto en sí es una cavidad que tiene una pared formada por varias capas. No sé si ustedes recuerdan las capas del escroto, pero un poquito para salir así rapidito, tenemos la piel, el dartos escrotal, que es una capa que está debajo de la piel. Luego tenemos unas fascias, las fascias espermáticas. Tenemos una capa muscular, que es la que se ve más rojita aquí, que es el músculo cremástero, la capa cremastérica. Más adentro ya tenemos la túnica vaginal, que estudiamos en hidrocele, y que ustedes recordarán ahí es donde se acumula el líquido que forma el hidrocele. Y finalmente ya llegamos al testículo, que tiene una capa o una protección fibrosa blanquecina llamada la túnica albugínea. Entonces el escroto tiene todas esas paredes y el contenido escrotal son solamente tres elementos: el testículo en sí, el epidídimo y el cordón espermático. Por lo que un trauma recibido en la zona escrotal puede lesionar estas estructuras: la pared, el testículo, el epidídimo y o el cordón espermático. Dentro del testículo, si esta es la capa blanquecina llamada túnica albugínea, tenemos ya el parénquima y el estroma testicular con todos los túbulos seminíferos y todo lo que ya es un tema más microscópico. Llevado esta imagen a... Otra vez se quedó bloqueado el mover las láminas, del pasarlas. Vamos a ver qué pasó. Doctor, dele un clic a la pantalla y de ahí otra vez muévela con las flechitas a ver si le funciona. Es que usted tiene ahorita el señalador del puntero, eso puede ser que le haya quitado la función. Gracias por el consejo. Vamos a ver si es que podemos seguir tu consejo. Vamos a eliminar esto, darle un clic a la pantalla. Ay, eso es lo malo de ser de la generación antigua. Gracias a quien me ayudó. Súper bien. Entonces, con el puntero voy a seguir mostrándoles, ¿no? Para llevarles ya del diagrama a la realidad, cuando abrimos las paredes del escroto, todas esas capas, piel, dartos, fascias espermáticas, cremaster, al final llegamos a esto. Aquí hemos abierto, esta es la famosa túnica vaginal o proceso vaginal. Aquí tenemos ya dentro el testículo con su túnica albugínea y aquí es donde existe ese líquido medio, se nota un poquito aquí un líquido, que es un líquido normal que cuando se acumula dentro de esta capa forma el hidrocele. Aquí está la misma imagen, pero ya con la túnica vaginal casi cerrada. Adentro es el testículo, la túnica vaginal acá afuera, y aquí queda una cavidad, el espacio de la túnica vaginal. Entonces vamos a hablar de trauma del testículo. Es una emergencia rara, no es muy común. Me refiero al trauma del testículo en sí, porque el trauma en la zona escrotal puede ser frecuente, los golpes, las patadas, etcétera, pero que se lesione el testículo en sí no es muy común. Más o menos la lesión testicular por trauma representa menos del 1% de todos los traumas. ¿Y por qué sucede esto? Porque los testículos son órganos móviles dentro del escroto. Entonces recibimos un golpe y el testículo se
se mueve, se corre, y difícilmente el golpe llega a ser tan certero que le comprima en sí al testículo. También recordemos que la piel escrotal es muy elástica y eso hace que cuando viene un golpe todas las estructuras internas se desplazan con cierta facilidad. Entre las capas del escroto hablamos de que hay una capita muscular, esa roja, que es el músculo cremaster. Hay un reflejo cremastérico que se produce cuando estimulamos la zona inguino-escrotal y hace que el testículo se corra hacia la ingle o tenga esa tendencia a correrse. Ese se llama el reflejo cremastérico, que acuérdense, se pierde cuando hay torsión testicular, el reflejo cremastérico. Entonces, en trauma, ese reflejo es protector porque cuando recibimos una lesión, una agresión en la zona, como que el reflejo hace que el testículo se oculte, se esconda un poquito y le protege. Y finalmente, esa capa blanca, la última, la que le rodea en sí al testículo mismo, llamada la túnica albuginia, es una capa bastante resistente. Vamos a ver cuánta fuerza necesitamos para que se rompa esa túnica albuginia. Eso hace que en sí el daño del testículo no sea muy común en trauma, en emergencia quirúrgica, pero puede darse, ¿no? Es más frecuente entre los 15 y 40 años. Es lógico porque es una época donde hay más actividad deportiva, hay más actividad de, por ejemplo, la gente que está en el ejército, en actividades de ese tipo de profesiones o servicios, de exposición mayor a los traumas, justamente es en este grupo etario. Los mecanismos de lesión son dos, ¿no? Los traumas, como casi en toda nuestra medicina, son dos. Los traumas cerrados, o llamados también contusos o blunt, y los traumas penetrantes. Los traumas cerrados son los más frecuentes. De todos los traumas testiculares, el 80% son cerrados. No hay herida, no hay una solución de continuidad en las capas del escroto. Suelen ocurrir, obviamente, durante deportes de contacto, asaltos, accidentes de tránsito, sobre todo en bicicleta, en motocicleta, por la posición a horcajadas. Y en este caso, el trauma se da porque cuando hay esta patada, este golpe, el testículo como que no avanza a desplazarse y es comprimido contra la cara interna del muslo, o lo más común contra la sínfisis del pubis hacia arriba. Entonces el testículo sufre ese impacto ya directo y ahí se presenta ya una lesión traumática cerrada. La mayoría son unilaterales. No es muy frecuente que a la vez el impacto les comprima los dos testículos y les cause un trauma. Mientras tanto, en cambio, el trauma penetrante, que representa el otro 20% que faltaba, pues es el menos frecuente, pero mejor dicho, son causados principalmente por heridas de arma de fuego, la mayoría, puñaladas, heridas de guerra por explosivos, caídas a horcajadas que también pueden lacerar las paredes del escroto y abrirlo, objetos cortantes y mordeduras. Bueno, aquí sea de animales, pero también hay mordeduras humanas. Generalmente se asocian a traumas no solamente del escroto, sino de las otras zonas, de la pelvis, del periné, del abdomen, y por tanto pueden afectar a otros órganos. En un buen porcentaje de casos, los traumas penetrantes testiculares, más o menos un 70% de casos, afectan a otras estructuras cercanas, ejemplo, vejiga, uretra, en la mujer vagina, etcétera. Ya cuando es penetrante, siempre hay que sospechar en que otros órganos pueden estar comprometidos. Al llegarnos un paciente a nuestra consulta o nuestro servicio de emergencias con un trauma en la zona escrotal, obviamente tenemos que aplicar lo que aplicamos siempre: 3 pasos: historia clínica, examen físico y estudios complementarios. En la historia clínica, en la anamnesis, tenemos que rescatar el mecanismo de lesión, cómo se golpeó, qué le pasó, qué estaba haciendo y los síntomas que tiene el paciente. La mayoría de pacientes se quejan de dolor intenso,
se quejan de a veces náusea, vómito, cuando el golpe ha sido muy fuerte, o incluso algunos pueden hasta tener episodios de síncope, de desmayos. Al momento del examen físico valoraremos obviamente si hay soluciones de continuidad, heridas abiertas, si hay equimosis, si hay hinchazón, tensión, si es que el testículo está en el lugar y si es que es íntegro, tenemos que palparle que esté totalmente, que mantenga su forma, que mantenga su consistencia, cosa que no siempre es fácil, porque si ha habido un trauma importante, a veces el edema, la hinchazón es tan grande que ni siquiera logramos sentir el testículo o el paciente no se deja examinar por el dolor marcado que tiene. Dentro de lo posible hay que intentar palparle al testículo para conocer su ubicación y su integridad. Digo su ubicación porque a veces del golpe es desplazado del sitio, como lo vamos a ver luego. En cuanto al laboratorio, ¿qué pedimos? No hay mucho que pedir aquí, no es un diagnóstico que más es físico y es ecográfico, pero en laboratorio de pronto podríamos pedir un examen de orina, un elemental de orina, para descartar que haya una microhematuria, de pronto saber si es que el trauma pudo haber lesionado a uretra, y si encontramos hematuria o microhematuria, pues enseguida sospechar de que el trauma pudo haber lesionado uretra o vejiga y hacer los estudios correspondientes. El examen fundamental diagnóstico complementario siempre será el ultrasonido, un eco. Tenemos que pedir un eco de alta frecuencia, si es posible, con el flujo sanguíneo, medir flujo sanguíneo Doppler. ¿Para qué? Para valorar la integridad del testículo, si está íntegro, si está roto, si es que está recibiendo flujo sanguíneo, es decir, la perfusión, el tipo de lesión, etcétera, como ya lo vamos a ver a continuación. Si es que el ultrasonido es nuestra prueba fundamental, aunque nosotros no somos los radiólogos o no vamos a actuar como radiólogos en ese momento, de todas maneras es bueno recordar un poquito cómo es la imagen de un ultrasonido normal del testículo. Esta es la imagen que deberíamos ver o recibir de nuestro ecografista. Un testículo totalmente homogéneo, no tiene heterogeneidad, es muy nítido, y ustedes se pueden dar cuenta de la integridad del contorno. La túnica albugínea es íntegra, no tiene ninguna solución de continuidad. Se puede visualizar el epidídimo sin ningún problema, y en las paredes, en las partes superficiales, pues no tendremos ninguna lesión, ninguna acumulación de líquidos. Ese sería un ultrasonido normal. Entonces, luego de haber recibido un trauma, ¿qué nomás puede pasar ahí adentro? ¿Qué tipos de lesiones podríamos encontrar? Estas son las 5 cosas que se podrían encontrar. Un hematoma intratesticular, una ruptura testicular, un hematocele, una dislocación testicular y el trauma penetrante que ya hablamos como un capítulo aparte. Estos son los tipos de lesiones que pueden existir, que debemos que detectar porque cada una tiene un manejo diferente. En cuanto al hematoma testicular, empecemos con un hematoma. ¿Qué quiere decir un hematoma testicular? Es una acumulación de sangre, una hemorragia dentro del parénquima del testículo sin que se haya roto la túnica albugínea, es decir, no hay ruptura testicular, pero dentro del parénquima sí hubo una hemorragia por la fuerza del impacto. Si nosotros aplicamos Doppler, vamos a ver que hay un buen flujo sanguíneo en el tejido sano, pero no hay un buen flujo en la zona del hematoma. Este es un hematoma testicular sin ruptura de la túnica. La mayoría de esos casos, cuando son hematomas pequeños y el eco nos confirma y nos ratifica que la túnica albugín esté intacta y que solo el problema es interno, la mayoría de casos puede ser tratado de modo conservador. ¿Qué significa esto? Darle un poquito de analgésicos, pues de pronto hielo escrotal, reposo y no más que eso. Sin embargo, debemos ser muy cautos. A veces
el día del examen, del trauma, el día que llegue a emergencias del paciente, el eco dice, no, hay un hematoma pequeñito, no se preocupe, pero los hematomas pueden seguir creciendo. Puede ser que la hemorragia no se detuvo y puede aumentar el hematoma en las próximas 24 hasta 72 horas, por lo que es muy recomendable reevaluar ecográficamente ese paciente en 24 a 72 horas con un, como digo, con un eco para asegurarnos que el hematoma no ha crecido. Tal es así o tal importante es esto porque ya un hematoma grande, aunque no esté rota la túnica albuginea, va a generar un efecto de tensión, como un efecto compartimental cuando hay fracturas, sobre todo de miembros inferiores. Y esto puede afectar tremendamente ya la circulación, el flujo sanguíneo al testículo y lo puede terminar destruyendo. Por eso es que hay que repetir un eco y si es que vemos que en ese eco se está expandiendo el hematoma, como dice en este último párrafo, o hay mayor tensión al examen físico y vemos que nos da la idea de que esto está creciendo o el dolor se va haciendo más extremo, es mejor revisar quirúrgicamente para ver si es que podemos drenar ese hematoma, drenar esa tensión y proteger el testículo. Esto sería un poquito el resumen de cómo manejar un hematoma intratesticular con túnica albuginea intacta. En el lado izquierdo, si el paciente tiene un dolor leve, moderado, le revisamos, no se está expandiendo el hematoma, medidas generales, solo observación. Pero si el dolor es intenso o hay signos de expansión, sea el eco o por mayor tensión, exploración quirúrgica. El otro tema es la ruptura testicular. En este caso ya estamos hablando, miren, la ecografía, ya el testículo perdió su forma normal porque en la parte baja ya hay una solución de continuidad. El parénquima se está como desparramando en esta parte, como se vería en el esquema aquí. Ecográficamente se vería de esta forma. Ya no hay ese patrón homogéneo al eco, más bien es heterogéneo, no se define el contorno. Eh, el eco para determinar si hay una ruptura del testículo es la mejor herramienta, pero mucho cuidado, no es 100% seguro. Hay solo una sensibilidad del 50% y una especificidad del 75%. ¿Qué quiere decir? Que se puede equivocar hasta casi en la mitad de los casos, y no por error del radiólogo, sino que a veces la imagen no es muy clara, puede haber una ruptura pequeña que no es detectable ecográficamente. Entonces, si bien es cierto, es una prueba muy importante, pero no tenemos que ser extremadamente confiados si un eco nos reporta ausencia de ruptura y nos quedamos cruzados de brazos. Hay que estar pendientes, siempre valernos de la clínica, etcétera. Tenemos un paciente clínicamente con dolor intenso, náusea, vómito, desmayo. El testículo ya no lo podemos palpar, es porque se fue contra el pubis y se rompió, se reventó. Pero yo les decía que esa túnica albuginea no se rompe fácilmente, es una túnica súper resistente. Se necesita una fuerza de aproximadamente 50 kilos, que equivale, si no estoy mal, a un quintal de fuerza para que se rompa la túnica albuginea. Entonces, tiene que haber sido realmente un trauma bastante severo para que esto suceda. ¿Qué hacer? Si es que tenemos que se confirma con el eco de que hay una ruptura, o aunque el eco es dudoso, si nos sale un reporte sospecha de ruptura o está medio tibio el informe de nuestro ecografista, por regla general, explorar. Tenemos que abrir, llevarle a quirófano a ese paciente para explorarle, evacuar los coágulos que haya, el hematoma, si hay tejidos no viables que están necróticos, limpiarlos. Si vemos, ya encontramos la ruptura en la túnica albuginea, tenemos que hacer una sutura. Generalmente se utilizan suturas no absorbibles 3-0, como el Vicryl, que es bastante resistente. Y si es que la ruptura de la túnica es tan grande, a veces no logramos unir los bordes de con sutura, están muy abiertos y nos queda un defecto ahí por donde el parénquima se está saliendo, podemos valernos de esa famosa túnica vaginal que hemos conversado desde el inicio
para hacer una especie de parche, de flap, para tapar ese defecto y nos va a quedar súper bien. La reparación, cuando tenemos certeza o sospecha de ruptura, la reparación tiene que ser lo antes posible. No debemos darle más largas al asunto porque mientras más pronto lo hagamos, más probable es que se salve el testículo, que se preserven funciones, obviamente, del testículo como son la fertilidad y la parte hormonal. El paciente se recupera más pronto, tiene menos tiempo de discapacidad, se retoma pronto sus actividades, gasta menos. Entonces, el objetivo del tratamiento será este, ¿no? Recuperarle pronto al paciente, salvarle al testículo, prevenir complicaciones. Luego viene el otro tipo de lesión o de posible daño que haya provocado el trauma, y es lo que se llama el hematocele. ¿Qué es hematocele? Quiere decir que la sangre se acumuló dentro de la túnica vaginal. En vez de ser suero o líquido seroso como el hidrocele, aquí estamos hablando de sangre en esa túnica vaginal, por eso es hematocele. Y ustedes ven aquí ecográficamente como el testículo está íntegro, túnica vaginal íntegra, pero aquí está el testículo en otra proyección del eco, y fuera del testículo está toda esta acumulación, que no es como era el hidrocele totalmente negrito, digamos, de hipoecoico, sino es muy heterogéneo y demuestra la existencia de sangre aquí. Un hematocele pequeño no pasa nada, no genera ningún problema, pero un hematocele grande puede también generar efecto de masa, comprimirle al testículo desde afuera y afectar su vascularización. También es importante recordar que si tenemos un hematocele muy grande, puede disimular u ocultar una rotura testicular, porque la presión que genera puede ser tan grande que contrarresta la presión de salida del parénquima por una rotura de la túnica albuginea. Y aparentemente el parénquima está íntegro, por lo que si es que tenemos un hematocele muy grande y la cosa está media dudosa, no tengan ningún recelo en hacer una revisión quirúrgica. Si no hubo nada, pues drenamos ese hematocele y tranquilos, pero si hubo lesión de la túnica albuginea, ya la podemos reparar en ese momento. ¿Cuándo revisar un hematocele quirúrgicamente? ¿Cuándo decimos es grande o es pequeño? Se dice que cuando es menor de 3 veces el tamaño del testículo contralateral, se puede solamente recomendar vigilancia. Pero si es muy grande, cirugía temprana para drenar ese sangrado, evitar ese efecto de compresión y provocar una preservación del testículo en más del 90% de los casos si actuamos oportunamente. Si nosotros le damos largas, el hematocele es grande, se afectó el flujo y luego ya entramos a revisar y la posibilidad de terminar en orquiectomía supera el 50% de los casos. Luego tenemos lo que se llama la dislocación testicular. ¿A qué se refiere esto? Es un desplazamiento del testículo. El testículo ni se rompió ni nada, simplemente salió volando del lugar normal y se fue a parar en otro sitio por la fuerza o la velocidad del impacto. Es muy raro, pero como ven en la figura, el testículo puede ir a parar en muchos sitios, ¿no? En la pared abdominal, puede seguir el camino natural por donde algún día descendió el conducto inguinal y puede llegar y quedarse en el conducto inguinal, terminar en el abdomen, etcétera. Entonces, por eso les decía, cuando hablamos del examen físico del paciente con trauma testicular, exploremos físicamente ahí decía la diapositiva, para conocer la ubicación del testículo, ver si está dentro de la bolsa escrotal. Palpemos la zona abdominal baja, palpemos la zona inguinal, la cara interna del muslo, porque puede desplazarse, como dice aquí, por vía subcutánea, por vía epifacial, o sea, por encima de las fascias, puede ir a parar en cualquiera de estos sitios. Es raro que suceda, y mucho más raro aún es que sea bilateral, pero ojo con este tipo de patología, la dislocación testicular. No es tan fácil porque
Ya hablamos que a veces el escroto está tan inflamado, tan hinchado, edematizado, o hay un hematoma asociado que no se palpa siquiera el testículo, mucho menos para saber si está ahí o se ha ido a otro lado. Así que a veces necesitamos estudios de imagen complementaria, una tomografía o una resonancia magnética. Por ejemplo, en esta tomografía, no sé, ¿quién me dice dónde le ven al testículo? ¿Alguien se anima? Bueno, para que tengamos un poquito de certeza, es una tomografía que está viendo la parte pélvica, es un corte axial. Aquí tenemos la zona para ubicarnos acá atrás. Voy a ponerles el puntero láser. Acá atrás tenemos la zona del sacro. Esta zona es el recto. Aquí está la vejiga. Estos son los músculos abdominales. Y aquí está el testículo. Miren, en la pared abdominal debajo de la piel. ¿Sí lo ven? Sí, Ok, sí, doc. chévere. Ahí tenemos una tomografía demostrando una dislocación testicular. ¿Cómo se maneja esto? Se maneja con recolocación manual. Si el testículo se corrió al canal inguinal, lo podemos manualmente intentar descender, empujar con suavidad, pero si eso es imposible, tenemos que hacerlo ya quirúrgicamente con una orquidopexia, que no es sino ubicación del testículo en la zona normal. Finalmente vamos a hablar del trauma penetrante. Les decía que es solo el 20% de los casos, el 80% es trauma cerrado, armas de fuego, puñaladas, mordeduras, heridas autoinfligidas. Aquí tenemos una imagen de un proyectil en la zona del escroto. No son frecuentes, pero pueden ocurrir. Eh, por regla absoluta, cuando haya un trauma penetrante, cuando haya lesión de la piel escrotal esté abierto por el mecanismo que ha sucedido, hay que ir a quirófano. Indiscutiblemente, nada que le pego una cosidita nomás de la piel y me quedo tranquilo, no, porque internamente puede haber muchas lesiones. Recuerden las tres estructuras que componen o que ocupan la bolsa escrotal: testículo, epidídimo y cordón. Entonces, adentro puede estar ocurriendo cualquier cosa. Entonces, hay que entrar al quirófano, hay que retirar los tejidos que estén definitivamente dañados. Si es que vemos que el testículo tiene roturas o rupturas, hay que suturarlo, hay que hacer una reconstrucción. Igual la mayoría no necesita sino suturar, ¿no? Suturar testículo, suturar piel del escroto y listo. A veces entramos a explorar y nos encontramos que el cordón espermático se rompió, está volado. Eh, Ustedes recuerden las estructuras del cordón, ¿no? Ven las arterias y ahí está el deferente. Lo que se aconseja en esos casos, si es que estamos en un servicio de una cirugía de emergencias, mejor dicho, es solamente intentar realinear el cordón, suturar las partes externas, pero no más, hacer microcirugía para unir el deferente y todo en ese momento es imposible. Se ha visto, no es raro que si solo realineamos el cordón, a veces el conducto deferente por sí mismo como que se realinean y puede recanalizarse solo. Difícil, pero puede pasar. Si tenemos un daño ya extremadamente severo, no se reconoce nada, todos los tejidos están destruidos, el paciente está inestable, se está descompensando, pinzamos cordón espermático, controlamos hemostasia y hacemos una orquiectomía en ese momento de urgencia. Si es que hay mordeduras, puede ser de animales o humanas, que son muy raras, pero no olvidemos el alto riesgo de infección que existe. En el caso de mordeduras, el tema de infección bacteriana es muy alto. Hay que utilizar antibióticos que tengan una muy buena cobertura, un buen espectro sobre aerobios y sobre todo anaerobios.
Tenemos que vacunarle al paciente, si es que fue una mordedura de animal, una vacuna antirrábica, en ambos tipos de mordeduras una vacuna antitetánica. Y cuando la mordedura es humana, siempre considerar también el tema de las enfermedades virales, ¿no? El HIV, por ejemplo, la hepatitis. Entonces se puede poner una vacuna para hepatitis B y si es que tenemos sospechas, no tenemos mucha certeza de la condición clínica de la persona que produjo la mordedura, pues y sospechamos que puede haber tenido un HIV o un VIH, pues también se puede utilizar una profilaxis post exposición VIH. Este sería un poquito el resumen y con esta diapositiva terminamos del algoritmo de manejo del trauma escrotal. Tenemos las dos opciones, trauma contuso o cerrado y trauma penetrante. Trauma penetrante, regla, directo a quirófano para reparar y si es que vemos necesario hacer la orquiectomía. Si es que el trauma es contuso, pedir un eco para ver qué tipo de lesión tiene el paciente. Solo un hematoma intratesticular, una ruptura testicular o un hematocele y actuar en base a lo que encontremos. Si es que no hay evidencia de ruptura y las lesiones otras no son mayores, solo observación, analgesia, hielo escrotal, reposo. Pero si el eco no es concluyente, si es dudoso, exploren quirúrgicamente. No vamos a perder nada haciendo una revisión quirúrgica. Eso sería el resumen de esta presentación. Si es que tienen preguntas o dudas, pues estoy listo para empezar a analizarlas. Recuerden que esto no es una clase de una sola dirección. Esto es un tema de ida y vuelta. Si hay preguntas o inquietudes y las podemos atender, chévere. Si ustedes tienen las respuestas, si yo no las tengo y alguien de ustedes las tiene, las compartimos. Aquí aprendemos todos. Vamos a ver, Iván, dices, si me llega ya sea un niño adulto a un subcentro básico del Ministerio de Salud, ¿cuál es analgésico más recomendable para estos casos según su experiencia hasta que se derive a un hospital de mayor nivel? Definitivamente el manejo de analgesia y trauma eh, es importante. La combinación de analgésicos tipo paracetamol o un AINE, pero más tramadol suele ser la mejor combinación. El dolor por trauma escrotal es muy severo. Un paracetamol solo se quedaría corto. Un AINE, ibuprofeno, lo que sea, no tiene tanta potencia analgésica y no queremos mucho efecto antiinflamatorio en ese momento. Una combinación de un analgésico, ahora vienen buenos analgésicos combinados, tramadol más paracetamol, por ejemplo, nos diría excelente hasta que el paciente sea derivado a un mayor nivel. Si yo estoy en un subcentro básico, estoy haciendo la rural y tengo un trauma, yo le manejaría con eso, le recomendaría hielo inmediato, hielo escrotal y córrete a una unidad de mayor nivel para que hagan la ecografía. Recuerden que en los subcentros a veces ni siquiera tenemos la ecografía, solo tenemos las manos, el esferográfico y un recetario y no más. Así que el manejo de primer nivel sería controlar el dolor y remitirlo inmediatamente. ¿Alguna otra duda? Es un tema, como les dije, corto, no hay mucho que perdernos, no hay mucha ciencia, no diré mucha ciencia, muchas aristas, muchas dificultades. Es como resume esta diapositiva. Creo que si ustedes la tienen ahí copiada la foto en su celular y la tienen siempre a mano para su práctica diaria, donde quiera que estén, la van a poder manejar sin mayor, los traumas testiculares sin mayor dificultad. Todo lo que es ya manejo de traumas ya severos siempre va a tener que ser resuelto por especialidad.
Eso es entonces. Creo que no tenemos más inquietudes. Creo que nada más. Listo, chicos. Creo que a la final nos unimos un poquito más. Estamos 27 y a sus compañeros que no estuvieron, pues ya les compartirán para que también estén informados al respecto. Creo que ya vamos, estaba revisando el temario. Creo que ya vamos acercándonos a terminar, a concluir esto. No nos faltan muchos temas ya. Espero que esta semana podamos al menos hacer un temita más. Estoy viendo si preparamos disfunción eréctil, que es así súper interesante igual. Y si es que no hay otras preguntas, pues dejarles que descansen por ahora. Ok, chicos, buenas noches entonces, que amanezcan bien. Muchas gracias, Doc. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Gracias, Buenas noches. doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.